Bendiciones, hermano. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Medios bendecidos? Bendecidos. ¿O medios Bendecidos. aflojonados? Bendecidos. ¿Sí? ¿Cómo estás tú, hermano? Bendecida. Como me dijiste así como que muy... Bendecida. Bendecida. Sí, esa voz de... ¿Tu hermano cómo estás? Bendecido. Esa sonrisa. Bueno, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Bendecido? ¿Tu hermana Yere, cómo estás? ¿Bendecida? ¿Bendecida? Vamos a inclinar nuestro rostro antes de empezar. Sabemos que esto es un ritual para nuestro Dios, que Él tome el control de nuestras vidas, amén. Él nos ha quemado, Padre. Él nos ha quemado, precioso Jesús. Él nos ha quemado y tierno Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu mejor gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies contemplando tu hermosura desde el cielo y de la tierra. Hoy rogándote que tú hagas manifiesto tu poder, mi Señor, en el alma de cada ser humano, mi Dios eterno, que le incruste, la selle, le dé la permanencia, Padre, que tú salves a quien quieras salvar, que tú envíes tu palabra a quien quieres que escuche, Señor, y sean oídos abiertos, sanados, restaurados, bendito Padre, y ¿por qué no, mi Señor, disciplinados, bendito Padre? Porque tu palabra no puede volver vacía, mi Señor eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Pues a toda la gente que nos sigue a través de la página Mi Pensar, Mi Sentir, a todos esos hermanos que nos escuchan, que nos ven, y pues estamos ahí en la radio. Ahí nos pueden buscar a los hermanos de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de Italia, de España, de Uruguay, hermanos de Perú, de Santo Domingo, de Jerusalén, de Paraguay, hermanos de Nicaragua, de la India, de África, de República Dominicana, hermanos de Argentina, sus hermanos de Honduras, de Chile, de Brasil, hay hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Dinamarca, de Cuba, de Panamá, de Ecuador, de Suiza, de Puerto Rico, de China, de Costa Rica y de Inglaterra, y todos los que se han agregado y que nos ven, que no nos ven a nosotros, ven la palabra del Señor y la alabanza. ¿Ven? Abres la escritura en el libro de Salmo, si ya lo tienes, Salmo 23. Ese salmo es muy conocido, es muy, bueno, yo creo que ya hasta de memoria se lo sabe, ¿verdad? Es icónico. Es un icono, es un estandarte. ¿Y por qué? Porque el canto que vamos a entonar habla acerca de todo esto. El hablar de confiar en el Señor, de que Él nos ayuda, de que el sol brillará y llegará a la oscuridad cuando estamos en tinieblas, en oscuridad. Esto habla de que Él es nuestro pastor. Dice así, Jehová, vamos a leer todo el capítulo 23. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, que dice, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, que dice tu vara y tu callado. Para los que dicen que Dios no disciplina, que es puro amor, aquí dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso quiere decir que si tú andas mal, ¿qué dice? Él te va a disciplinar, ¿verdad? Para los que predican, dicen que no, que Dios es amor, es puro amor. Mentira. Dice la Escritura que Dios al que ama disciplina. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré por largos días. Bueno, aquí podremos decirle, Señor, aquí hubieras puesto, en tu casa moraré toda la eternidad, ¿verdad? Yo quisiera estar morando allá con mi Padre toda la eternidad. ¿Tú, Leo? ¿Sí? ¿Tu hermano? Oh. ¿Sí? ¿Tu hermano quieres estar solo unos días o toda la eternidad? Toda la eternidad. Amén. Vamos a entonar precisamente este canto que dice, puedo confiar en mi Señor. ¿Tú confías en el Señor? Amén. Yo confío en el Señor. Gloria a Dios. Mi confianza, nuestra confianza está en Él. Amén. Gloria al Señor.
a destiempo. Vamos a iniciar otra vez. Este canto habla de la confianza que los hijos del Señor deben tener en su Padre, recordando que siempre, cual sea tu necesidad, Él es su nombre, ese es su nombre. Él es tu confianza, Él es tu ayuda, Él es tu descanso, Él es tu luz, tu brillo. Por eso escucha este canto que nos habla de eso. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar en su poder. Puedo descansar si el sol llegara a oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. ¿Cuántas veces te has sentido cansado? ¿Cuántas veces has sentido que ya no tiene sentido seguir? Pero cuando recuerdas su palabra, cuando recuerdas que aunque Él te lleva por un desierto, siempre te lleva de la mano hacia un oasis, en donde Él te hace reposar, donde Él te hace descansar y te consuela y te da de comer y te da de beber y te dice: come, bebe, descansa, reposa en mí, porque largo camino te espera. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. El Señor, Él me va a ayudar. Que el sol llegara a oscurecer
nombre, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Señor y Rey de toda creación. Por eso te alabamos. Por eso te cantamos, mi Señor. Es nuestro deleite, nuestro gozo, Señor. Cantar, pues que para esto nos diste la voz, la garganta. A ti te cantamos, mi Dios, soberano de los ejércitos. Puedo descansar, Puedo descansar en su poder. Puedo descansar si el sol llegare a oscurecer y no brillarás. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Qué delicia, Señor. Qué delicia, qué deleite. Tu nombre, tu palabra es miel en nuestros labios, precioso Dios. Cantarte, Señor, es nuestra delicia, es nuestro deleite. Bendito eres, Dios. Aleluya. gracias, Gloria a Señor. tu nombre, Señor. Padre, aquí está este incienso, aquí está este holocausto, mi Señor. Aquí está esta ofrenda, mi Dios eterno, este sacrificio vivo, Padre. Porque nos has enseñado a confiar en ti, mi Señor. Que aunque haya lucha y prueba, Padre, tú eres nuestra confianza, eres el confianza, eres el fe, eres el amanecer, eres el descansar, eres el poder, mi Señor eterno, eres el sol de la vida para todo ser humano, mi Padre. Eres el casa, mi Señor, eres el morada, eres el habitación, eres nuestro Espíritu Santo, mi Padre, Dios del cielo, amado Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Aleluya. Hay cantos que me gustaría estarlos repitiendo una y otra vez. Así Hay veces que, como platicaba, a veces platicamos como familia, como ministerio. Y yo a veces he escuchado comentarios luego de gente, de, bueno, hermanos, inclusive hasta mismos levitas que a veces cantan una canción y se les hace repetido, ay, repetir. Pero hay cantos que nosotros lo vemos de la perspectiva tal vez diferente a lo que lo ven las almas que lo escuchan, como la congregación. Hay hermanos que igual que nosotros les gustaría estar cantando cada reunión los mismos cantos, ¿verdad? Y a veces es cierto que hay que darle un giro a la alabanza, no modernizarla como tal, sí enriquecerla y añadirle, ¿verdad? Y eso habla de instrumentos. Puedes tocar un canto con una guitarra, después añadirle un bajo, añadirle un teclado, añadirle la batería, puedes añadirle un saxofón, en fin, tanto instrumento para enriquecer la alabanza sin perder, ¿qué, hermano Antonio? La esencia. La esencia. La sensibilidad. Ahora hoy en día muchos cantos, muchos himnos, mucha alabanza a Dios la han transformado y la han hecho ya, la verdad, es que no sé cómo expresarlo. Progresiva.
no progresiva, sino que le han perdido eso que dices tú, la esencia. Que si tú puedes meterle muchos instrumentos, pero sin perder el enfoque de la alabanza. Ahora ya le meten ritmos que no tienen nada que ver con la esencia. Y a veces el cantar una canción te puede llenar, puede estar todo el día oyendo una y otra vez. Y no acaba, ¿verdad? Te sigue llenándote. Bueno, a mí en lo personal, yo creo que aquí a nuestros hermanos les apasiona escuchar y cantarle a Dios esa alabanza. Nunca hay que perder la perspectiva, el propósito y la esencia de lo que Dios hace en la música, porque mucha música Él le inspira. Y esa alabanza que Él inspira es la que podemos tener todo el día, retroalimentándonos. Amén. Vamos a darle paso a la enseñanza. Adelante, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Allá en tu lugar glorifica al Señor. Inclina tu rostro. Inclina tu cerviz. Y dile al Señor: heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu. Jesús. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, Todo lo que en ella habita, Padre. por tu presencia, tu provisión, tu providencia Y tu inefable sobre gracia, estos Padre siervos Santísimo. inútiles, sobre tus almas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Eres por tu hermoso, palabra, Padre. mi Señor, Gracias, por mi Dios eterno. tus Maravilloso es. promesas, por tus mandamientos, Bendito sea por el tus Señor. estatutos. Gracias por tus pactos, mi Ay, Señor. Padre, Gracias por bendito tu eres, mi nombre. Señor eterno. Pero gracias, Qué Dios, hermoso eres. porque hoy nos Qué permites maravilloso eres, invocarte, mi Padre. invocar Dios tu del cielo y de presencia, la tierra, invocar Padre. tu nombre, mi Señor, sobre A ti sea nosotros la honra y la y gloria, sobre Padre todos Santo. y cada uno de aquellos, mi Gloria a ti. Señor, que Gloria a tú ti, creaste, Padre. que hoy nos Dios, permitiste la Jesús. vida, que hoy nos permitiste el aliento, el hálito, Gracias, el espíritu, Aleluya. con el cual, mi Señor, aún Aleluya. mientras dormimos y aún justos e injustos te alaban, aún sin saberlo, bendito Es verdad, Dios. Padre. Porque Toda la honra y toda la gloria. Toda- Gracias a ti, oh Cordero. toda la creación, toda la tierra te alaba, Señor. Hoy, precioso Dios, rogamos que despiertes, que abras, que avives y que aumentes en nosotros los sentidos espirituales de ese nuevo hombre que tú hiciste, que tú formaste y pusiste en nosotros, bendito Dios, para poder percibir, para poder Aleluya, mi Señor. comprender Aleluya. tu presencia, tu Gloria a tu palabra, mi nombre, Señor, Padre bendito. tu enseñanza. Te amamos, Que Señor. hoy, Te bendito necesitamos. Dios, tu Eres palabra la razón que de no nuestro está existir. presa, corra veloz Eres el motivo y de sea nuestro glorificada, cambio, mi Padre. Señor, en todo aquello para lo que le envías. No hay palabras No vuelva a ti para expresar vacía, la gratitud, mi Señor eterno. Que hoy tú, Señor de gloria, tu palabra cual preciosa semilla, Es vida, mi Señor. la siembres en buena tierra, Y corta como pero espada también, Dios, de dos en filos que tierra atraviesan seca, en tierra hasta lo árida, más en profundo tierra del estéril, alma y del ser, mi en Señor. tierra yerma, Señor, en valle de huesos secos, Aleluya. donde no hay vida, y lleves vida, Señor. Siembres vida y vida en abundancia. Que hoy, bendito Dios, la hagas germinar, la hagas crecer, la hagas fructificar y le hagas dar frutos, Señor, abundante y permanente. Y la incrustes, la selles y le des permanencia en el espíritu humano, Padre Santo. Y por causa de aquellos que dudan, por causa de aquellos que cuestionan tu palabra, de aquellos que no creen, de aquellos que aún sabiendo que eres tú el que habla, bendito Dios, que eres tú, que es tu palabra, que es tu voluntad, se revelan, te rogamos, Dios, que la confirmes
Gloria. dándole cumplimiento y Aleluya. dándole ejecución Sí, para gloria de tu nombre, para que el diablo, sus huestes, Bendito seas. su gente y aún muchos de tus hijos Aleluya. o muchos que dicen que son tus hijos, Gloria a ti. pero no lo son, Jesús. Padre, sean avergonzados, bendito Dios, porque tu palabra se tiene que cumplir, bendito Amén, sea. Padre. Así Te sea. alabamos, te bendecimos, Gracias. te exaltamos, te glorificamos. Bendito sea. Amado Señor Padre, Precioso. amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Aleluya, Santo. Señor. Amén. Amén, Padre. Gloria al Señor. Hoy iniciamos con una nueva enseñanza que básicamente son datos. Son datos que complementan todo lo que hemos estado hablando estos días, estas enseñanzas que nos han ocupado a lo largo de varias semanas y que han sido muy, muy interesantes. Hoy complementaremos esta enseñanza con datos históricos, datos que para muchos tal vez no tengan Valor. ¿cómo lo dijo aquel impío que se dice pastor? Relevancia. No tengan relevancia. Interés. Ajá, no tengan relevancia. Pero quiero decirte una cosa, y que te quede bien claro esto, porque esto es muy importante. Hay muchos líderes religiosos que hoy, que se autodenominan cristianos, evangélicos, pentecostales, etc. Y quiero aclarar un punto, porque es muy importante, muy importante. Están enseñando que la Biblia, escucha bien, no es tan importante. Hay por ahí un impío que está diciendo que es mejor la obediencia. Escucha, fíjate bien y analiza esto que ese inmundo dijo, que la obediencia es mejor que leer la Biblia. No sé qué tengan en el cerebro ese tipo de personas. Obviamente son seguidores de líderes religiosos de la prosperidad, líderes que han amoldado y han pervertido, han corrompido, han prostituido tanto la palabra de Dios, que ahora están enseñando que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, no tiene tanta importancia como el hacer, fíjate bien, ciertas cosas dentro del cuerpo de Cristo. El maestro dijo algo bien importante. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todo es importante. Todo es importante. Es un punto muy importante por la siguiente razón. Tú no puedes decir que conoces a Dios o que conoces de Dios, hermano Elliot, si no conoces su palabra. ¿Me estoy explicando? Sí, como tú dijiste, ¿cómo puede decir este fulano que es mejor obedecer? ¿Cómo vas a ver qué es la obediencia? Exacto. Si no lee la palabra. ¿Cómo va a obedecer? Conocer la palabra de Dios es conocerlo a Él. ¿Escuchas? Siempre que le hablamos a las personas, a las almas, les hablamos de la palabra. Una de las enseñanzas que les damos como una figura, como una forma de explicarles para que la gente, porque hay mucha gente que no logra comprender ciertas cosas, porque no tienen el discernimiento para ello. Les decimos así: ¿quién te creó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? Y dicen, pues Dios. Bueno, cuando tú vas a comprar un producto, cuando vas a comprar un artículo, compras un aparato, por ejemplo,
un celular, una televisión, un estéreo, una lavadora, cualquier aparato, ¿escuchas? Cualquier aparato electrónico Hasta los medicamentos. o los medicamentos, un medicamento, ¿qué te dan junto con el producto que estás comprando? Y me dicen, bueno, pues un instructivo. Exacto. Dios como nuestro hacedor, como nuestro fabricante, como el arquitecto que nos diseñó, que nos hizo y nos formó, como el gran alfarero que nos moldeó y nos dio forma, también nos dio un ¿qué? Un instructivo. La Biblia, lo que conocemos como Biblia, es el instructivo de Dios. En ese instructivo, el creador, el fabricante, es el instructivo, el manual ¿qué? Del fabricante. Podríamos llamarlo de esta manera, el manual del fabricante. En ese manual del fabricante se dice, el fabricante te dice y te enseña qué debes hacer y qué no debes hacer, quién eres, cómo eres, pero también te habla de quién es Él, cómo es Él. Por eso es que hablamos de su pensar y de su sentir, hablamos de su esencia y de su sensibilidad. Pero ¿cómo puedes saber todo esto si tú no lees la Escritura? Pero estos líderes, estos impíos inmundos, ahora están enseñando que la Biblia no es tan importante. Eso de que la Biblia, que de qué te sirve leer la palabra de Dios si no conoces a Dios. Es absurdo. Para conocer al fabricante, debes conocer ¿qué? El instructivo. Así que, amados, otro punto que quiero tocar brevemente es el hecho de que la mayoría de estas doctrinas herejes están naciendo de lo que comúnmente conocemos como el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal, o pentecostés como muchos lo llaman, es el movimiento en donde se cree en todos los dones y en todos los ministerios. Todo aquel que cree en los dones y en los ministerios se le conoce como un ¿qué? Pentecostal o un pentecostés. Es una forma de describir que se ha desarrollado a lo largo de los años, basándose en la historia, cuando dice la Escritura que los 120 estaban reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo descendió como, hermano Elliot, como lenguas de fuego, posándose en cada uno de ellos, dice, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Bueno, quiero aclarar un punto. Nosotros creemos en todos los dones y en todos los ministerios. Creemos que los dones y los ministerios son vigentes y son actuales hasta el día de hoy. Precisamente por eso mucha gente hoy ha surgido, muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, que a través y usando los dones y los ministerios escritos en la Biblia, en la Escritura, están llevando a las almas, a las ovejas, al matadero. Hemos visto, y hace unos días yo comentaba con unas personas y les dije, unos hermanos, les dije esto: es interesante ver que si tú ves miembros de otras denominaciones, cada denominación
se distingue por su vestimenta y por su forma de hablar, ¿cierto, hermanos? Por ejemplo, ustedes ven a los mormones y ven personas, varones, siempre en parejas, con sus mochilas, con sus portafolios, con camisas blancas, bien vestidos, con corbata. Ustedes los ven y dicen, ese es un mormón. Ustedes ven a uno que se autodenomina testigo de Jehová, los ven siempre con sus faldas largas, sus vestidos bien trajeados, con sus sombrillas, con sus bolsos, llevando su literatura, sus atalayas, sus despertar, ¿cierto? Y dices, esos son testigos de Jehová. Ustedes ven a un bautista, por ejemplo, a un presbiteriano, a un metodista. Su aspecto físico es muy similar. Son personas muy regulares, muy sobrias, muy serias. En las reuniones usan himnarios, todavía hay muchos lugares donde usan himnarios muy correctos. Y dicen, ese es un bautista, es un presbiteriano, es un metodista. Ustedes ven a un católico, van a una misa y pueden escuchar el sonido, ¿qué? De una mosca volando. Muy calladitos, muy ordenaditos. Pero ustedes van a una reunión de unos pentecostales, ven desorden, griterío, ven caos. Las mujeres vestidas como prostitutas, los hombres vestidos como homosexuales, mujeres vestidas como hombres, hombres vestidos como mujeres, todos gritando en un caos total, en un desorden total, y dicen, estos son los evangélicos, estos son los pentecostales. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia tal de la Escritura, que hoy es fácil que cualquier impío, cualquier inmundo se pare en un altar a enseñar lo que trae de su propio corazón. Ustedes me pueden decir en este momento qué tiene que ver con lo que quiere enseñar, hermano. Tiene que ver y mucho. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios es llevado cautivo y es destruido porque le falta conocimiento. Cuando tú te pones y te dedicas y te dispones a leer y a estudiar la Escritura, te das cuenta que hay una gran riqueza en la palabra de Dios. He estado analizando y he estado estudiando todo lo que se refiere a lo que hemos estado enseñando respecto a pidiendo carne, del por qué los israelitas cuando salieron del pueblo de Egipto, escasos 45 días, hermanos, llevaban fuera de Egipto, cuando ya estaban pidiendo regresar a Egipto, porque añoraban la vida de esclavitud que tenían allá. Cuando la Escritura habla de que Dios les prometió una tierra rica que fluye o que fluía leche y miel, lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo es que Él los quería liberar de la esclavitud de Egipto para llevarlos a su tierra. Pero para poder llevarlos a su tierra, primero tenía que depurar a ese pueblo, tenía que limpiar a ese pueblo. Y para poder limpiar a ese pueblo, primero tenía que llevarlo por el desierto. Hoy mucha gente no cree en esto, como dijo nuestro hermano Elliot hace un momento. Mucha gente hoy, principalmente los de la prosperidad, dicen que como somos hijos del rey, que como somos príncipes, que porque Dios, que Jesús ya pagó el precio, nosotros tenemos que ser prósperos, tenemos que ser sanos, tenemos que ser, ¿qué? Juniors, ¿cómo decía aquel impío? Juniors Jehovás. Jehovás
juniors. Sin embargo, ellos niegan lo que la Escritura llama el evangelio del sufrimiento, el evangelio de la aflicción. Hace unos días escuchaba a un ministro de la apostasía, uno de la prosperidad, y él decía, y preguntaba a la gente, ¿en qué evangelio crees? ¿Crees en el evangelio de la aflicción? ¿Crees en el evangelio del sufrimiento? ¿O crees en el evangelio de la prosperidad? Dijo, yo creo que si tú crees en el evangelio del sufrimiento, debes creer en el evangelio de la prosperidad. Déjame decirte que no. Porque la Escritura nos habla de que Dios envió a su Hijo para que pagara el precio por nosotros. Y que el Hijo aprendió obediencia a través del sufrimiento. Pero también dice que todas las cosas que están escritas en la Escritura son ejemplos para los que hemos llegado a los finales de los tiempos. Jesús fue el ejemplo. Jesús fue el ejemplo por ¿qué? Excelencia de lo que los hijos de Dios íbamos a sufrir, íbamos a pasar en los últimos tiempos. Es muy importante que sepas que toda la serie de eventos que se dieron desde que el pueblo de Dios salió de Egipto, se dieron en el desierto. Para que el pueblo de Dios pudiera llegar a poseer la tierra, escucha, a poseer la tierra que Dios les prometió, primero tenían que ser sacados del horno de aflicción. Egipto se le llama en la Escritura horno de ¿qué? Aflicción. Pero Dios tenía sus planes. Los israelitas creían que solamente era salir de Egipto, pero llevar sus mañas, llevar sus prácticas, llevar sus creencias. Ellos no estaban dispuestos a despojarse de todo lo que habían aprendido durante tantas generaciones, 430 años de generación tras generación, absorbiendo los vicios, absorbiendo los hábitos de un pueblo pagano, de un pueblo que no quería nada con Dios, que adoraba a sus propios dioses. Y cuando Dios los metió al desierto, cuando Dios los metió a ese desierto, ellos inmediatamente empezaron a mostrar de qué estaban realmente hechos. Es muy importante esto porque el lugar a donde Dios llevó al pueblo tenía una gran importancia. Si ustedes observan, en el título de la enseñanza se dice Horeb, Sinaí. ¿Por qué les dije que son datos históricos, pero que todo tiene que ver con la palabra de Dios? Porque hoy aprenderemos muchas cosas. Hoy aprenderás cosas que quizá tú no sabías. Y para aquellos que lo sabían dirán, bueno, pues para mí no es tan importante, no es tan relevante. Pero te aseguro que son pocos los que saben esto. Porque la mayoría de los hijos de Dios no se molestan en leer el manual del fabricante. Quizá tú seas uno de esos. Quizá tú seas uno de esos discípulos, de esos prosélitos, de los líderes de la prosperidad. Quiero empezar con una pregunta. Y creo que esta pregunta, si no mal recuerdo, ya la hice hace unas enseñanzas antes. ¿Qué significaba para Dios el monte Horeb? ¿Qué significaba para Dios el monte Sinaí? Primeramente, quiero decirte
y corregir un detalle, como lo expresé la semana anterior, respecto a lo que significa el monte Horeb y el monte Sinaí. He estado averiguando un poco, y digo averiguando un poco o mucho, dependiendo la perspectiva de cada quien. ¿Qué es el monte Horeb y qué es el monte Sinaí? Resulta que el monte Horeb y el monte Sinaí es un solo monte. En una enseñanza anterior dije que eran dos montes, porque estaba estudiando algo acerca de la ubicación de estas montañas en el desierto, y hubo una confusión en mí, y dije, ah caray, inclusive lo estuvimos hablando aquí en la tribu, y erróneamente llegamos a la conclusión de que eran dos montes, pero no quedé conforme. Dios me redarguyó y me dijo no. Resulta que el monte Horeb y el monte Sinaí es lo mismo, solamente que el pueblo de Israel lo llamaba de manera indistinta. A veces lo llamaban el monte Horeb, a veces lo llamaban el monte Sinaí. Pero veamos qué significaba el monte Horeb como tal para Dios. La palabra Horeb primeramente significa yermo, significa desierto, significa seco, significa soledad en el hebreo. Y en primer lugar, en el monte Horeb, escucha, es donde el ángel de Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Recuerdan eso? Sí. Fue en el monte Horeb donde Dios llamó a Moisés y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo. Es santo. Mucha gente niega esto, ¿cierto? Si ustedes han observado, nosotros ministramos sin calzado, nos arrodillamos, porque como les he dicho insistentemente, aunque para muchos esto no es verdad, pero el Antiguo Testamento es figura, es tipo del Nuevo Testamento. El arrodillarse, el postrarse, el quitarse el calzado de los pies, todavía es vigente porque estamos ante la presencia del Dios del cielo y de la tierra. En Éxodo 3, del 1 al 6, nos enseña esto. Ahí fue donde el ángel del Señor se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Esto llevará una secuencia porque queremos explicar algo más adelante. En el monte Horeb es donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Fue en el monte Horeb. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y Dios lo llamó y le dijo, sube al monte, alízate unas tablas porque te daré mi palabra, te daré mis mandamientos. Fue en el monte Horeb cuando Dios le dio esas tablas de la ley. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 9, del verso 8 al verso 21. Si tienes papel, si tienes lápiz, escribe. Punto número 3. En el monte Horeb, el pueblo de Dios hizo el becerro de oro para adorar a los dioses de Egipto. Fue en el monte Horeb, al pie del monte Horeb. Escucha. Fue al pie del monte Horeb, donde el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses para que los adoremos. Porque este hombre que nos sacó de Egipto no sabemos nada de él. Habían pasado, fíjese qué interesante, 45 días cuando ellos empezaron a rebelar, cuando pidieron ellos carne. Todavía no habían pasado 40 días
del ayuno de Moisés. ¿Recuerdan eso? Porque una de las cosas que Moisés hizo cuando subió al monte Horeb fue ayunar 40 días y 40 noches. Porque Moisés estuvo en la presencia de Dios durante esos 40 días. Deuteronomio 9:16 nos habla de eso. Cómo Aarón les pidió a todos los israelitas: tráiganme sus aretes, sus arcillos, sus anillos, todos sus objetos de oro para hacerles dioses. Qué interesante que hoy día todavía se sigue adorando al becerro de oro, ¿cierto, hermanos? Sí. Es interesante. Por eso les dije en ocasiones anteriores que Aarón, el hermano de Moisés, traía las costumbres idolátricas de Egipto. Cuando Moisés descendió del monte, porque Dios le dijo: desciende, desciende, y ve rápido, porque este pueblo que sacaste de Egipto pronto se desvió, pronto se olvidó de mí. Moisés salió, descendió del monte, y a su criado Josué, porque Josué era el criado de Moisés, le dijo: oigo sonido de fiesta. Y le dijo Moisés: no es fiesta, vamos, porque el pueblo ya se corrompió. Descendió Moisés con las tablas de la ley, y lo primero que vio fue la corrupción que había en ese momento que estaba practicando el pueblo. Vinieron otra serie de eventos que más adelante veremos, pero dice que allí, al pie del monte Horeb, Moisés rompió y despedazó las tablas de la ley, llevado por la ira, por el enojo, y fue contra su hermano Aarón y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Aarón, como muchos ministros de hoy, que se dejan llevar por las congregaciones, que se dejan llevar por intereses creados, le dijo a Moisés: el pueblo pidió, tú te tardaste, pidió que les hiciera un becerro, yo les dije: que les hiciera dioses, tráiganme sus objetos de oro. ¿Y qué crees, Moisés? Cuando me los dieron, los fundí y salió este becerro. Me llama la atención la forma tan cínica, tan desvergonzada que tuvo Aarón para explicar y justificar su conducta, como muchos hoy, muchos ministros desvergonzados que han perdido la vergüenza. Dice la Escritura: son perros mudos, no saben tener vergüenza, dice. No saben tener vergüenza. ¿Sabías que Dios dijo una ocasión de su pueblo, dijo una ocasión de los ministros, dijo: no saben tener vergüenza? Hoy los ministros como Aarón, los que se supone son los sacerdotes, no saben tener vergüenza. Son hijos, dice la Escritura, de la adúltera. Son hijos de la fornicaria. Han introducido en el pueblo de Dios, o han permitido que otros introduzcan en el pueblo de Dios, idolatrías, paganismo, que hoy si vemos uno que se dice evangélico, que se dice cristiano, y vemos un católico, no hay ninguna diferencia. Tan idólatras, tan paganos, tan irreverentes unos como los otros. Fue por esta causa, y vamos al punto número 4, que fue desde el monte Horeb, escucha, fue desde el monte Horeb
cuando Dios retiró su presencia y retiró su tabernáculo de entre el pueblo por causa de su rebeldía y de su dura cerviz. Allí en el monte Horeb fue cuando Dios le dijo a Moisés: me retiro del medio de mi pueblo y quiero que saques mi campamento, quiero que saques mi tabernáculo, quiero que saques mi santuario de aquí, ponlo afuera. ¿Sabías eso? Éxodo 33 del 1 al 17 nos habla de ello. Y es interesante notar que muchos eventos se dieron, a partir de ahí, se dieron fuera del campamento. Uno de ellos, como figura, fue la serpiente de bronce, fuera del campamento. Pero a través de esa figura de la serpiente de bronce, se prefiguró el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Él fue, ¿qué? Muerto fuera de la ciudad, fuera del campamento. Allí fue cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me saques. Pero fue por causa de la rebelión de los israelitas que Dios retiró su presencia y su tabernáculo de entre el pueblo. Por causa de su rebeldía, por causa de su dura cerviz. Fue allí, al pie del monte Horeb. En el monte Horeb, Dios le mostró su gloria a Moisés. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria? Y Dios le dijo: está bien, te mostraré mi gloria, pero no mi presencia, no toda mi presencia. Me mostraré a ti, pero cuando yo pase clamando mi nombre, yo te tomaré y te pondré detrás de una peña. Otra vez la figura de la peña. Dice: y verás solamente mis espaldas, porque no me verá hombre y vivirá. Allí en el monte Horeb, Dios le mostró a Moisés su gloria. Éxodo 33, del 18 al 23 nos habla de ello. En el monte Horeb, como punto número 6, Dios pactó con Israel y dio sus mandamientos. Deuteronomio 29, del 1 al 29, nos habla de ello. Fue en el monte Horeb cuando Dios hizo un pacto. Pactó con Israel y le dio a Moisés los mandamientos que ustedes pueden ver allí en Levítico, en Deuteronomio 29, del 1 al 29. En el monte Horeb 7, Dios hizo salir agua de la peña, hermano Elio. Fue en el monte Horeb donde Dios hizo salir agua de la peña. Éxodo 17, del 1 al 7, ya hemos hablado ampliamente acerca de esto, de que la peña de Horeb es figura, es tipo de Jesucristo. Estaba analizando un detalle muy importante, prosiguiendo con esta línea respecto a la peña. Les acabo de mencionar que Dios le mostró su gloria a Moisés. Dice, le mostró su espalda. Imagínense. Moisés tuvo el privilegio, hermano Elliot, de ver la espalda
del Dios Altísimo. Yo podría preguntarles a los líderes de hoy si han tenido el privilegio de mirar tan solo el borde de su manto. Hay muchos locos y muchas locas por ahí que andan diciendo que soñaron y que vieron a Jesús, que vieron a Dios, y lo dibujan como un hombre muy guapo, con barbas, cuando la Escritura dice, no verá hombre a Dios y vivirá. Pero Moisés, como era fiel en toda la casa del Señor, tuvo el privilegio, tuvo el honor de ver la espalda del Señor. Pero dice, Dios lo puso detrás de una peña. Otra vez la figura del Señor Jesús. Para poder ver a Dios. Y no hablo de lo físico. Primero tenemos que estar detrás de la peña. ¿Quién es la peña? Jesucristo. Estaba analizando un detalle muy importante. ¿Alguna vez han pensado dónde sepultaron al Señor Jesús, hermano Elio, cuando lo crucificaron? En un monte, sí, bueno, Lo sepultaron en una peña. Al Señor Jesús lo sepultaron en una peña, en un sepulcro abierto en una peña, en una roca. Tal vez para muchos esto no sea relevante, no tenga tanta importancia. Pero si analizan ustedes, hay cosas que son, pareciera como muy repetitivas, pero no lo son. Lo que Dios nos quiere mostrar o nos muestra a través de su palabra es que hay un significado oculto en toda su palabra. Cada palabra, cada frase, cada punto, cada tilde, cada coma, tiene un significado muy importante en la Escritura. Los que se autodenominan, y fíjese bien si no es importante, una simple coma en la Escritura, una coma. Si ustedes saben, para los que han escuchado las herejías de los que se dicen testigos de Jehová, ellos niegan la vida eterna, ¿cierto? Ellos dicen que cuando una persona muere físicamente es una aniquilación total, es decir, no existe el alma. Ellos dicen que no existe el alma, ellos dicen y afirman que no existe el espíritu, ellos afirman que no existe la vida después de la vida o la vida después de la muerte. Para eso han torcido la Escritura, de tal manera que ellos, como hicieron su propia versión de la Biblia, porque déjenme decirles que todas las versiones se parecen excepto la de los testigos de Jehová. Yo los llamo ruselistas. Ellos hicieron su propia versión bíblica. Le llaman traducción de las Santas Escrituras. Bueno, resulta que allí en la historia, cuando nos narra, cuando clavaron, cuando crucificaron a los dos ladrones, a los dos delincuentes junto con el Señor Jesús, y uno de ellos le cuestionaba y lo maldecía y se burlaba de él y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ni aun estando en la misma condenación, ¿temes? Nosotros estamos pagando lo que hicimos, pero nada hizo. Y volteó y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús volteó
lo miró y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los ruselistas, como son bien listos y niegan todo eso, adulteraron la palabra, la cambiaron a su antojo y cambiaron una comita, una simple coma. Y escribe allí y dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta cómo sí tiene que ver un punto, una coma, una palabra? Sí tiene que ver. No es lo mismo lo que dijo el Señor, de cierto te digo que hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. A lo que ellos dicen, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ellos dando a entender y aludiendo de que cuando según ellos venga la resurrección futura, que Dios resucitará a los justos, a las ovejas y a las cabras, y los llevará al paraíso. Que si es importante un detalle como hablar de la peña, donde Dios puso a Moisés para mostrarle su gloria, detrás de una peña, sí es importante. Que sí es importante que Dios, la presencia de Dios, del Padre, estaba sobre la peña cuando Moisés golpeó esa peña, desobedeciendo las instrucciones de Dios, sí es importante, porque golpeó a Cristo. Que sí es importante la figura de dónde sepultaron a Cristo, que fue en una peña, sí es importante. Eso es lo que el pueblo de Dios hoy no tiene el discernimiento para entenderlo. Ahora, vamos a lo que sigue. La siguiente pregunta, ¿qué significaba Sinaí para Dios? ¿Qué significaba Sinaí para Dios? Primero, ¿qué significa la palabra Sinaí? Así como Horeb significa yermo, desierto, seco, soledad o solitario, como tú lo quieras entender, la palabra Sinaí significa arbusto, significa enemistad. Me llama la atención la palabra arbusto. ¿Saben qué es un arbusto, hermano Elliot? Es un árbol, bueno, arbusto, algo frondoso, no sé. Puede ser un arbusto pequeño, puede ser un arbusto grande. Es una planta. Ajá. Puede ser delgado, puede ser grueso. ¿Alguno de ustedes sabía que la zarza, bueno, en aquellos rumbos existían o existen varios tipos de zarzas? Varios tipos de zarzas, varias especies. Yo no sabía, y esto es algo que me llamó mucho la atención, los hebreos antiguos creían que la zarza ardiente que se le apareció a Moisés, donde Dios mostró su presencia a Moisés, era una especie de zarza, no recuerdo su nombre, que tenía casi siempre 7 ramas. ¿Han notado ustedes el candelabro que usan los judíos? Que tiene 7 brazos, ¿sí lo han visto? Un candelabro que usan mucho los judíos, los israelitas. Uh-huh. ¿Saben a qué alude eso? La salsa, ¿no? A la zarza ardiendo. 7 brazos.
bueno, no sé cómo ponerlo así, 7 brazos que tiene el candelabro judío, porque ellos creían que la especie de zarza ardiendo era esa especie. ¿Se dan cuenta? A la zarza se le conocía o se le conoce como un arbusto, o sea, una planta, un arbusto. Pero también la palabra Sinaí significa enemistad. ¿Y saben por qué? Porque fue allí donde el pueblo rechazó la presencia de Dios, donde Dios se constituyó, por así decirlo, enemigo. Y tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero con la palabra pero, en el momento en que Dios retiró su presencia de en medio del pueblo, en ese momento Dios ya había decidido castigar a su pueblo. Dios había decidido que toda esa generación, escucha, que salió de Egipto, quedaría postrada en el desierto. Ellos no entrarían a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida de ese pueblo fueron Josué y Caleb. Y no recuerdo ahorita el nombre de los, fueron 2 o 3, que fueron los que salieron como espías y regresaron, y en vez de desanimar al pueblo, ellos los animaban a que confiaran en Dios. Dios en su enojo dijo que mataría a los demás espías, y así sucedió. Pero también Dios dijo: esta generación, juro por mi nombre, que no entrarán a la tierra que les prometí. Imagínense nada más, imaginen por un momento, si por una desobediencia Dios castigó a Moisés y Aarón y no entraron a la tierra prometida por su desobediencia en la peña de Oreb. Imagínense al pueblo. Imagínense que si por no glorificar a Dios Moisés en la peña, Dios lo castigó y le dijo: no entrarás a la tierra que te prometí. Cuánto más a un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que sacrificaba incienso a sus dioses. ¿Recuerdan que les dije que en el desierto el pueblo de Israel llevaba 2 tabernáculos? Quiero ir hacia esa palabra porque lo he dicho varias veces, pero no les he dado el pasaje. Permítanme un momento. Aquí debe estar. Permítanme. Aquí está, mire. Dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto lo vemos en Hechos capítulo 7. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Aleluya. ¿Qué dice?
y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso me ofrecieron sacrificios? Sí, la orden que Dios le dio a Moisés fue: ve y dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Pero el Señor dice: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Sabe qué vemos aquí? Vemos lo que el Señor Jesús, el amado Jesús, condenó en los escribas, en los fariseos, en los publicanos, en los saduceos. Doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. A pesar de que vieron la gloria de Dios, a pesar de que Dios les mostró su presencia al pueblo, dice que durante 40 años el pueblo no le ofreció sacrificios, no le ofreció holocausto, víctimas a Dios. Hoy muchos que dicen que ofrecen holocausto solamente es ¿qué? De dientes para afuera, de labios solamente. Muchos hablan bonito, predican bonito, oran bonito, cantan bonito, tocan bonito, pero solamente es de labios para afuera, solamente es estético, solamente es aparente. Y dice así: antes bien llevaban el tabernáculo de Moloc, llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfam, figuras que hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. No solamente adoraban al becerro, también adoraban al ejército de los cielos. ¿Sabe a qué le llama la Escritura, entre otras definiciones, ejército de los cielos? ¿Sabe a qué le llama la reina del cielo? ¿A quién le llaman hoy en día la reina del cielo, hermano Elio? ¿A qué le llaman la reina del cielo? A la Virgen. Sí. Los católicos le llaman la reina del cielo. Hay una reina del cielo en el Antiguo Testamento que el pueblo hebreo adoraba, al igual que las naciones paganas. En muchas otras naciones le conocían con diferentes nombres: Isis, Osiris, ¿sí? Ahora le conocen como María o como la Guadalupana. Ajá. Pero en la antigüedad le llamaban el ejército de los cielos a que los antiguos adoraban los astros, adoraban las estrellas, adoraban al sol. Al sol le llamaban Saturno, ¿sabían? Por eso y además adoraban al planeta Saturno, déjenme decirles también. Pero en la antigüedad, y eso lo explicaré algún día si Dios me permite, cuando toquemos el tema de la idolatría y del paganismo, en la antigüedad se le llamaba el ejército de los cielos al firmamento, para referirse a la adoración y al culto que le prodigaban, que le veneraban los antiguos a las estrellas, al sol, a Saturno, a la luna. Hay
Hay tantas cosas que el pueblo de Dios no sabe. Pero dice la Escritura que el pueblo de Dios llevaba allí en Hechos capítulo 7 el tabernáculo de Moloch y llevaban la estrella de su dios Renfam. Si se fijan hoy, los cristianitos que todavía ponen su árbol de Navidad lo adornan con esferitas como los paganos. Ustedes cada fin de año, y digo, ya viene fin de año, ya muchos evangélicos pentecostales se están preparando, ya están pensando en sus arbolitos de Navidad, hermano Elliot. Hay muchas congregaciones donde lo primero que ves en fin de año cuando entras es un tremendo arbolote adornado con todo tipo de adornos. Quiero decirte algo, eso es de Satanás, eso es del diablo. Figuritas, igual que los católicos, igual. Pero arriba, escucha, una estrella. Que ellos dicen que es la estrella de Belén. Obviamente, tienen que justificarlo. Pero en realidad es la estrella, ¿de quién? De Renfam, Saturno. Ahora, les dije hace un momento, no hay gran diferencia entre los que se dicen cristianos y los católicos, los paganos, los mundanos. Allí está el pasaje en donde nos enseña que el pueblo de Dios siempre le sacrificaba a dioses paganos. Hoy los creyentes, los que se dicen hijos de Dios, siguen sacrificando a dioses ajenos. Por eso Pablo toca el tema acerca de que no debemos sentarnos a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Como primer lugar, en el monte Sinaí Dios ordenó el día de reposo. Allí en Éxodo 31, del 12 al 17 nos habla de cuando Dios ordenó el día de reposo al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Y de igual manera, allí en el monte Sinaí fue donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Lo mencioné antes que fue en el monte Horeb, porque fue en el monte Sinaí. El monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo monte. Allí hicieron el becerro de oro. Allí fue consagrada para Dios la tribu de Leví. ¿Por qué? Escucha. Cuando Moisés bajó del del monte Horeb o del monte Sinaí y vio la idolatría a la que estaba entregado el pueblo, y quiero decirte que cuando celebraban a estos dioses, al dios becerro, lo hacían con orgías, con danzas, con bailes, con sacrificios, es más, aún con sacrificios de niños. Mucha gente no lo sabe, pero el pueblo de Israel absorbió las costumbres paganas de los pueblos donde ellos llegaban a habitar, y una de ellas era la práctica de sacrificar niños. Sacrificaban bebés, pero se entregaban a unas orgías terribles, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales. Uno de los significados que tiene el árbol, lo que hoy se conoce como árbol de Navidad, la Escritura lo llama que el pueblo se enfervorizaba. El pueblo se enfervorizaba. Por si no sabes lo que significa esa palabra, es que el pueblo celebraba con gran fervor.
a sus dioses ajenos debajo de todo árbol frondoso. En la antigüedad existía la costumbre de que se juntaban gobernantes, príncipes, sacerdotes de diferentes naciones, escogían un árbol enorme y cada uno de estas personas llevaba regalos, oro, plata, etc. Y los colgaban en ese árbol enorme. Había lo que hoy conocen o llaman los cristianitos. El día de San Valentín ya existía el intercambio de regalos. Se hacían regalos unos a otros entre príncipes, reyes, sacerdotes, pueblos. Se hacían intercambio de regalos, pero lo hacían abajo de un árbol frondoso. Pero allí celebraban con danzas, con bailes, con sacrificios de animales y sacrificios humanos. Este es uno de los significados que tiene el famoso arbolito de Navidad que tú cristianito, que tú cristianita todavía pones en tu casa o pones allí en el templo a un ladito del altar, allí a un ladito del púlpito ponen la bandera de su país y acá ponen el arbolote de Navidad. Por si tú no sabías, tiene un significado pagano. Moisés descendió, allí en Éxodo 32 del 25 al 29, estaba tan enojado que dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y toda la tribu de Leví se apartó y se fueron con Moisés. Y Moisés les dio una orden, pasen por cada tienda y maten a todo aquel que se haya entregado a la idolatría. Y dice que los hijos de Leví pasaron y mataron aún a sus propios familiares, hijos, padres, hermanos, primos, esposos, esposas, mataron a todos. Y Dios dijo, por lo que hoy hizo la tribu de Leví, hoy yo los aparto para mí. Ahora ellos estarán delante de mí en un sacerdocio perpetuo. ¿Sabías que ahí fue donde Dios apartó a la tribu de Leví para ministrarle a él? Bueno, fue allí en el monte Sinaí o monte Horeb, Éxodo 34 del 1 al 4, donde Dios le dio a Moisés las 2 segundas tablas de la ley. Mucha gente no sabe, no fueron 2 tablas. ¿Fueron qué, hermano Elliot? 3. Fueron 4. ¿4? No fue un solo ayuno de Moisés. Fueron 2 ayunos. El primer ayuno, cuando las primeras 2 tablas de la ley, cuando él descendió y pasó todo lo que les estoy narrando. Las segundas tablas fue cuando Dios le dijo, prepárate, alízate otras 2 tablas, como las primeras que rompiste, le dijo, y sube al monte, porque allí te daré mandamientos. ¿Sabían eso? Y Moisés estuvo una vez más 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y Dios volvió a escribir con su dedo sus mandamientos. ¿Sabías eso? Y para ti que dices, no es cierto, bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas qué contenía el arca del pacto? Sí. ¿Recuerdas que contenía un poco del maná? ¿Recuerdas que contenía la vara de Aarón que reverdeció? ¿Recuerdas que contenía las 2 tablas de la ley? Yo te pregunto, si estaban las tablas de la ley en el arca del pacto,
¿cómo era posible si Moisés la rompió? ¿Me están entendiendo? Hubo unas segundas tablas de la ley. Dios le ordenó a Moisés, sube. Y si gustan, vamos a Éxodo. Éxodo 34, del 1 al 4. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. ¿Se dan cuenta qué interesante? Allí Dios le dio nuevamente de su dedo los mandamientos en otras 2 tablas de la ley, 2 tablas de piedra que Dios le ordenó a Moisés. Le dijo, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré las mismas palabras que escribí en las primeras 2 tablas que tú quebraste. Gloria al Señor. Estuvo otra vez 40 días, 40 noches ante la presencia de Dios. Me llama mucho la atención un detalle muy interesante. Hace un momento comentaba con el hermano Elliot, porque ayer estaba leyendo acerca de la impureza y de la inmundicia de la mujer cuando da a luz, conforme a la Escritura. Y dice que cuando la mujer daba a luz hijo varón, la orden era que estuviera apartada porque era inmunda durante 7 días, y durante 36 días, durante 33 días, ella tenía que estar apartada de todos. ¿Eran qué? 40 días que la mujer tenía que estar apartada cuando daba a luz hijo varón. 40 días. ¿Tipo y figura, hermano Elliot? 40 días. ¿Pero tipo y figura de qué? Pues el ayuno de los años que lo que hizo Moisés, Elías, Jesús mismo. 40 días. Ayuno habla de pureza, de limpieza, Sí. La limpieza de la mujer. Exacto. Pero ahí va otro dato importante. Cuando la mujer daba a luz hija, es decir, no varón sino Varona. hembrita, varona, ella tenía que estar inmunda durante 80 días. No eran 40, eran 80. Podremos encontrar similitudes o figuras o tipos. Las 2 veces que subió Moisés. Sí, 80. 40 más 40. Y muchos pueden decir, es que usted le encuentra todo. No. Analízalo. Dios es que perfecto. La primera vez por hijo varón eran 40 días. La segunda instrucción por hija mujer tenían que ser
80 días. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Allí en el monte Sinaí, Dios dio mandamientos y ordenó las fiestas anuales, los panes sin levadura, la consagración de los primogénitos, la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega, la fiesta de la cosecha a la salida del año, etc. Eso lo vemos en todo Éxodo 34. Ya para pronto terminar, allí en ese mismo monte, lo que acabo de mencionar, Moisés ayunó 2 veces, 40 días y 40 noches, en el monte Horeb, que es el monte Sinaí. Otro dato importante, como punto 7, y con esto cierro esta serie de datos. Allí fue en el monte Sinaí cuando Dios ordenó el sacerdocio aarónico. Éxodo 28 y Éxodo 29. Allí fue cuando Dios le dijo a Moisés: llama a tu hermano Aarón y llama a sus hijos y conságralos como mis sacerdotes. Es interesante, ¿verdad? Allí le ordenó a Moisés y le dijo: mira, escucha, Moisés, harás vestiduras así, así y así. Y dio detalle a detalle cómo serían las vestiduras de los sacerdotes arónicos. Y dio a detalle la manera como tenía que hacer un ritual para ordenar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Mucha gente hoy no cree y no está de acuerdo con que Dios es Dios de rituales, pero Dios sigue siendo Dios de rituales. Por eso la Escritura dice que Dios es Dios ¿de qué? De orden. Dios de orden. Y hablar de orden podría traducirse como Dios de rituales. No rituales tal vez como los antiguos, pero como les hemos mencionado una y otra vez, y seguiremos mencionándolo hasta que Dios nos llame a su presencia, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Así que, amados, aquí cerramos este ciclo de enseñanzas respecto a eventos que se dieron a raíz de que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. ¿No está escrito que Moisés es tipo y figura de Cristo? ¿Recuerdan cuando Dios le dio uno de los mandamientos a Moisés y le dijo al pueblo: profeta te levantará Dios de entre tu pueblo, así como yo? ¿Has leído eso? Profeta te levantará Dios entre el pueblo como yo, como me levantó a mí en medio de ti, refiriéndose a Jesucristo. Interesante, bastante interesante. Antes de darle lugar a nuestro hermano Elliot para que agradezca a Dios, quiero mostrarles el pasaje, porque un texto sin contexto es un buen pretexto. Así que permítanme. Aquí está, mire.
Dice así. Deuteronomio 18:15. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios. A él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿De quién está hablando, hermano? Sí, de Jesús, ¿no? ¿De Jesús? Porque no estaba hablando de otro. Estaba hablando de Jesús. Profeta les levantaré del medio de mi pueblo, así como levanté a Moisés del medio de ti. Que si Moisés es tipo y figura de Jesús, de Cristo, aunque digan que no, es tipo y figura de Cristo. A Moisés, y la palabra de Dios lo dice, a Moisés Dios lo levantó en su casa fiel. ¿Me explico? Fue fiel en toda su casa, pero a fin de cuentas era un hombre, pereció, se acabó. Pero dice, a el libro de Hebreos, lean el libro de Hebreos, Dios envió a su Hijo con un sacerdocio, ¿qué? Eterno y permanente. Jesús es el profeta, es el maestro, es el apóstol, es el evangelista, es el maestro por excelencia. Por eso siempre decimos: Señor, rechazamos todo título que incite nuestra vanidad o nuestra soberbia, porque todo título te pertenece a ti. Así que, si ustedes quieren seguir adorando a sus profetas, a sus maestros, a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus pastores, síganle, en vez de seguir al que lo es por excelencia. Hermano Elio. Padre, bendito es tu nombre. Señor, como en todas las cosas, agradecidos por tu grandeza y tu inefable gracia. Hoy, Señor, aprendemos cosas nuevas. Y para los que ya lo saben, pues es refrescar la memoria, mi Señor, refrescar nuestro espíritu, Padre. Qué hermoso es poderte conocer poco a poco, mi Señor eterno, y saber cosas maravillosas de tu Padre. Que todo lo atesoramos en el corazón y en nuestro espíritu, mi Señor eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Como siempre, rogándote que tú le incruces las sellas y le des la permanencia, mi Dios eterno. Porque así tiene que ser, porque tu palabra jamás volverá vacía, mi Dios. Te damos honra y gloria, bendito Señor. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado. Una vez más, recordándoles y exhortándoles para que escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom Adonai.